Bien, buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Un nuevo día jueves, donde nos reunimos virtualmente. Damos gracias a Dios también por estos medios que nos permiten también tener en nuestros hogares el mensaje de la palabra de Dios también, hermanos. Así que es algo bueno también el que nosotros utilicemos estos medios también para contribuir a lo que es la edificación del cuerpo local de San Joaquín. Así que damos gracias a Dios por eso. Bueno, les dejamos nuestros saludos en conjunto con mi familia. Esperamos en Dios estén bien. Esperamos también estén constantemente ahí, teniendo un tiempo con la palabra de Dios, estudiándola, meditando también las verdades que nosotros podemos extraer también de la Biblia. Y espero en Dios también haya usted recibido un auxilio también en cada mensaje que ha escuchado de la palabra de Dios, ya sea de parte nuestra y quizás de algunos otros hermanos también que han estado haciendo trabajos de videos para hacerles llegar a los hermanos lo que es el mensaje para su edificación. Así que en todo, hermanos, somos ayudados para bien. En todo el Señor nos ayuda. Incluso en los momentos difíciles que estamos viviendo hoy en día, aún así tenemos estos medios para poder también ahí recibir la palabra del Señor que nos hace tanto bien, hermanos, y que a la vez también nos fortalece en nuestra vida en este tiempo de crisis. Bien, hermanos, si ustedes se dieron cuenta, en la pantalla atrás está mi televisor y vamos a estar tocando un tema respecto a lo que es la Semana Santa. Es muy importante, hermanos, el poder también tener en cuenta también lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección también de nuestro Señor Jesús. Específicamente yo voy a estar centrándome en lo que es la pasión de Cristo y llegando a un punto también relacionado a la muerte. Pero ya el domingo vamos a ver también lo que es relacionado a su resurrección y otros aspectos también que nuestro hermano Víctor nos va a estar detallando también ese día. En el caso de hoy vamos a estar viendo lo que es esta pasión del Señor, la cruz de Cristo, la gloria también posterior a la cruz de Cristo, de una manera en la cual también sea algo que nosotros podamos tener como ejemplo y podamos practicarlo también en nuestras vidas. Usted bien sabe, Cristo padeció, pero en ese padecimiento Él fue obediente hasta la muerte, mirando las glorias que iban a venir después de lo que era su padecimiento. Por lo tanto, fue fortalecido en lo que es también lo que iba a suceder posterior a lo que es su crucifixión. Y eso específicamente, hermanos, es algo que se nos dejó como ejemplo para que nosotros también en momentos difíciles, en momentos de prueba, consideremos también a lo que es el ejemplo del Señor Jesucristo, quien fue obediente hasta el punto en el cual también incluso padeció, pero su obediencia estaba intacta en medio de lo que era la tribulación, en medio de lo que era el dolor, en medio de lo que era también los escupitajos y también los latigazos que recibió camino a la cruz del Calvario. Así que cuando tocamos este tema relacionado a la Semana Santa, hermanos, también es algo que podemos nosotros también experimentar viendo este ejemplo del Señor Jesús. Podemos vivir también siguiendo lo que son estas pisadas del Señor Jesús, que miró las glorias posteriores al padecimiento. Sí, eso va a ser el tema que vamos a tocar el día de hoy y atañe también a lo que es la Semana Santa. Permítanme orar, hermanos. Déjenme ahí hacer una oración en este tiempo por ustedes y por mí también, por lo que será también este video que les voy a estar enviando también para que pueda contribuirles a ustedes para su edificación, para un auxilio de la palabra del Señor también en tiempos de crisis. Y también consideremos al Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, en este tiempo tan importante de la Semana Santa. Así que oremos al Señor pidiendo en esa dirección. Así que permítanme orar. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos en este tiempo, Padre Eterno. Guíes nuestros corazones, Padre Celestial. Ayúdanos a estar atentos a tu verdad. Queremos, Padre, atesorar esa verdad en nuestro corazón, pero a la vez también, Señor, queremos ser oidores obedientes, Padre Celestial. No olvidadizos, Señor, sino oidores obedientes, hacedores de tu palabra, Señor Dios. Queremos, Padre Celestial, honrarte de esta manera, Señor Dios. Queremos alabar tu nombre, Padre Celestial. Ensalzar también, Señor, tu persona, Padre, siendo obedientes a los preceptos que podemos extraer de las Escrituras, Señor. Por lo tanto, te ruego que nos ayudes, Señor Dios, a tener el entendimiento correcto de esta gran verdad, Padre Celestial, y la vivamos, Señor Dios,
en este tiempo que estamos viviendo difícil, Señor Dios, ya sea económicamente, ya sea en relación a la salud, ya sea en relación también a la familia, quizás hay familia lejana a nosotros, Señor Dios, y puede existir algo de ansiedad, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poder ver a la cruz de Cristo, Señor Dios, y ser fortalecidos, Padre Celestial, por el ejemplo que nos dejó nuestro Señor. En tus manos dejo este tiempo, Señor Dios, y el corazón de cada hermano, Señor Dios, para que pueda estar ahí, Señor, apercibido a este mensaje. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo esto y te agradezco, Señor, por lo que harás. Amén, Señor. Amén. Bien, hermano, voy a compartirles una diapositiva. Específicamente, esta diapositiva habla de lo que es este tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, padecimientos de Cristo y las glorias posteriores. Ya, como lo dije a la introducción, hermanos, cuando hablamos de padecimientos del Señor Jesús, podemos también señalar lo que es su pasión. Y Él también fue una persona que padeció bastante anteriormente a lo que iba a ser su muerte. Ya sea en Getsemaní, hermanos, ya sea también en el tiempo en el cual era enjuiciado también, en el tiempo también que fue latigado también, cuando fue llevado a Poncio Pilatos, cuando también el mismo Herodes se burló de él, hermanos, lo menospreció, y una seguidilla, hermanos, de menosprecios y también de dolores físicos que experimentó el mismo Señor Jesucristo en su pasión, hermanos, de la cual ahora vamos a entender de que él mismo también padeció eso, no mirando eso, sino que mirando las glorias posteriores a lo que era también ese padecimiento. Bueno, esto se puede recordar en Semana Santa. Ahora, quisiera ahora, en este primer punto, señalar también de que el Señor Jesucristo sabía de que Él había venido con el propósito de morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, dentro de su ministerio, o dentro de lo que es el ejercicio de su ministerio, a sus discípulos les anunció previamente lo que iba a suceder con Él. Él les señaló, les dijo, pronunció palabras, enseñándoles incluso, hermanos, lo que iba a suceder en un tiempo determinado en Jerusalén. Por lo tanto, anteriormente a lo que fue su crucifixión, Cristo anunció esto a sus discípulos. La primera vez, hermanos, voy a enfocarme en lo que es el Evangelio de Lucas. Fue en Lucas capítulo 9, versículo 21 al 22, donde él anuncia su muerte ahí. Y además de anunciar su muerte, hermanos, enseña algo tan hermoso respecto a lo que es cargar la cruz del Señor Jesucristo. Si usted lee Lucas capítulo 9, 21 al 22, se va a dar cuenta de que el Señor anuncia su muerte y en el versículo 23 le señala también lo que es el costo de seguir al Señor Jesucristo. Es el costo del discipulado también. Es ahí, desde el versículo 23 en adelante, que Cristo les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y comienza el Señor Jesucristo a darle pautas respecto a cómo iba a ser el discipulado. De hecho, él mismo les enseña a sus discípulos de que no se avergüencen de él, entendiendo también de que la misma muerte del Señor Jesucristo iba a ser una muerte de cruz, y esa cruz también causa vergüenza incluso a los mismos judíos, hermanos. Por lo tanto, Cristo también les advierte, les enseña de que aquel que se avergüence de él, realmente él no va a considerarlo como un discípulo de él. Qué claro es que dentro de lo que es el mismo anuncio de su muerte, también les enseña a ellos cómo ellos deben considerar en su vida lo que es también el llevar su vida a la crucifixión, que carguen su cruz todos los días y sigan al Señor Jesús, y que además no se avergüencen de lo que es esta obra que iba a hacer el Señor en su muerte, hermanos. Es algo hermoso porque es un anuncio del Señor Jesús y también una enseñanza a sus discípulos a que consideren la cruz también en sus vidas, consideren la cruz también en su ministerio, consideren la cruz también en la obra que ellos iban a hacer en relación a lo que es anunciar la buena noticia del Evangelio. Por lo tanto, la cruz, hermanos, es algo muy importante y es necesario también que sea una instrucción a sus discípulos de parte del Señor Jesús para que ellos también se aferren a eso. Lamentablemente, dentro de los primeros anuncios que él mismo les señaló y destacó con respecto a su muerte,
los discípulos no podían entenderlo inmediatamente. De hecho, hubo otro anuncio también respecto a lo que es su muerte, en Lucas capítulo 9, versículo 44 al 45. Allí detalles también de lo que iba a ser también su muerte, pero no tan solamente su muerte, sino también lo que iba a ser su resurrección, hermanos. También se los anunció a los discípulos. Y le leo ese texto, dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Bueno, aquí en este anuncio, hermanos, ya el Señor Jesucristo está siendo un poquito más severo, y les dice: haced que os penetren estas palabras en vuestros oídos. Es como para que ellos estén atentos, que escuchen. De cierto os digo, podríamos también sacar ese ejemplo también, en un énfasis que el Señor Jesucristo hace también de algo importante. Aquí específicamente utiliza estas palabras para hacer un énfasis respecto a lo que iba a ser su muerte y resurrección. Pero, lamentablemente, en ese momento, hermanos, no había un entendimiento de parte de sus discípulos, y eso era porque les habían sido les habían sido veladas estas palabras a cada uno de ellos, porque no era el tiempo tampoco de tener el entendimiento y la claridad respecto a la obra del Señor Jesús en cuanto a lo que es su muerte y resurrección. Luego en Lucas, capítulo 18, versículo 31 al 34, hermano, se va a dar cuenta usted de que nuevamente hay otro anuncio del Señor Jesucristo. Se lo leo, dice Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Leo nuevamente. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Bueno, si usted se da cuenta, ya aquí el Señor Jesús amplía más detalles, o da más detalles respecto a lo que iba a ser ese tiempo de padecimiento previo a lo que era su muerte. Les señala que incluso él iba a ser escupido, él iba a ser afrentado, iba a ser escarnecido. Y después que le hayan azotado, le iban a matar, hermanos. Específicamente eso es lo que dice este versículo 31 al 34 del capítulo 18 de Lucas, mostrando detalles también de lo que iba a ser la muerte del Señor Jesús, o específicamente los padecimientos del Señor Jesucristo. Este ya es el tercer anuncio, hermanos. Y si usted se da cuenta, los mismos discípulos aún seguían con el entendimiento velado, no podían entenderlo todavía. El versículo 34 dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Bueno, y usted se da cuenta, hermanos, que los discípulos tenían ahí estas palabras veladas, no la podían comprender. Probablemente también el concepto que ellos tenían del Mesías no cabía con el concepto que el mismo Señor Jesucristo les señalaba con estos anuncios. No ensamblaban el Mesías que era victorioso con lo que es la muerte del Mesías. Para ellos probablemente no era algo de lo cual era respectivo en cuanto al Mesías. Pero Cristo incluso acá les señaló claramente de que los mismos profetas habían hablado con respecto a lo que son los padecimientos del Señor Jesucristo. Y luego, ya usted bien sabe, ellos entendieron eso. El mismo Pedro también, después de tener la claridad respecto a lo que es la obra del Señor Jesús en la cruz, él enseñó también a las iglesias de los expatriados respecto a lo que iba a ser los padecimientos del Señor Jesucristo y las glorias que vendrían tras ella, señalando de que todo eso había sido profetizado por los profetas, y los profetas mismos habían también escudriñado aquellos mismos escritos que ellos habían dicho, y también aquellas palabras que habían proferido respecto a lo que eran los sufrimientos del Señor Jesucristo, y
de cierta manera tenían no la totalidad de la claridad respecto a la muerte del Mesías, pero aún así su anuncio servía para la actualidad, servía ahora para tener un entendimiento más claro de lo que es la muerte y resurrección del Señor Jesús. Vaya conmigo a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, señalando, oyendo el punto de que los profetas habían anunciado esto y habían escudriñado también respecto a lo que iba a suceder con el Mesías, Pedro escribe esto: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, específicamente en ese anuncio, ya de Lucas 18, podemos ahí hacer esa relación con 1 de Pedro, capítulo 1, 14 y 15, de que los profetas sí habían profetizado respecto a lo que iban a ser los padecimientos del mismo Señor Jesucristo, e indagaron también con respecto a lo que es este tema. Mas ahora, todo eso que ellos profetizaron e indagaron era ahora provechoso y beneficioso a la iglesia, que tenía ahora el entendimiento completo, porque ya esa obra había sido consumada en la cruz. Por lo tanto, el anuncio de lo que es la muerte del Señor Jesucristo se hace en el ministerio de Él a sus discípulos en 3 ocasiones, y a la vez también se anunció en el Antiguo Testamento por parte de los profetas que esto tendría que suceder respecto a lo que es la muerte del Mesías. Y en Lucas 22, 22, únicamente es un anuncio que se hace en la Cena del Señor. Él dice que es el tiempo en el cual el Hijo del Hombre será entregado, pero hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, y señalando a Judas. Bien, hermanos, voy a avanzar un poco más acá. El monte de la transfiguración, una conversación reconfortante. ¿Qué tiene que ver el monte de la transfiguración acá, hermanos? Bueno, en el monte de la transfiguración, hermanos, hay un evento hermosísimo, hermanos. Ya vimos lo que es los anuncios de Cristo respecto a lo que es su padecimiento, pero en el monte de la transfiguración vemos específicamente que hay una conversación respecto a estos padecimientos, hermanos. Y es una conversación bastante clara entre Moisés, Elías y el Señor Jesucristo. O sea, Moisés, Elías, en conjunto con el Señor Jesucristo, y siendo testigos también, oyentes de esta conversación, Pedro, Jacobo y Juan, se conversa respecto a lo que es el padecimiento de Cristo, respecto a lo que iba también a hacer Él en Jerusalén. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque a veces nosotros pasamos por alto lo que realmente fue esa interacción que hubo entre Moisés y Elías y el Señor Jesús en el monte de la transfiguración. Pero aquí vamos a estar viendo lo que fue esa conversación que tuvieron. Versículo 30 y 31 de Lucas 9 dice, esto es en el monte de la transfiguración, y usted bien sabe lo que sucede ahí. Dice, hago énfasis en estos 2 versículos. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Usted bien sabe, es una luz. Ellos fueron también personas que en ese instante también encandilaban. Era una luz resplandeciente la que estaba también rodeándoles a ellos. Entonces estaban rodeados de gloria. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y subraye eso, hermanos, específicamente ellos en gloria ahí, en medio de lo que es también parte de la gloria que el mismo Señor Jesucristo mostró en el monte de la transfiguración. En esa interacción, hermanos, vemos una conversación, y esa conversación es respecto a lo que es la partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Bueno, cuando hablamos de esa partida, hermanos, voy a retroceder, hablamos de lo que es la muerte del Señor Jesucristo. Pero esa partida también está relacionada a lo que es también las glorias que iban a ser posteriores a ello. Partida en griego, hermanos, es éxodo.
Usted bien sabe que el Éxodo es, en el Antiguo Testamento, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y hay un propósito también en la celebración de la Pascua, la cual es previa a lo que es la salida del Éxodo. Y vemos que, de cierta manera, Moisés y Elías, en conjunto con Jesús, estaban conversando respecto a lo que iba a ser este Éxodo que iba a suceder en Jerusalén. Ahora, entendiendo esa partida, hermanos, también, y muchas personas también concuerdan en que en ese momento del monte de la transfiguración, el mismo Señor Jesús también recibió un fortalecimiento en cuanto a lo que iba a ser esa área del ministerio, hermanos. O sea, el mismo Moisés y Elías también estuvieron ahí reconfortando al Señor en relación a lo que iba a ser también su resurrección. Por lo tanto, hermanos, era un momento en el cual Cristo también es fortalecido también por lo que es esta conversación con Moisés y Elías, y a la vez también es algo que iba a dar también a sus discípulos, que en este caso son Pedro y Jacobo y Juan, también algo de confianza respecto a lo que Cristo mismo les había hablado anteriormente respecto a lo que es muerte y resurrección. Y eso es hermoso, hermanos, porque vemos también de que hay una intervención también divina en esto. Moisés y Elías, hermanos, también ellos tuvieron una salida inusual también dentro de lo que fue su ministerio. Ya en Judas capítulo 9 usted se va a dar cuenta de que el mismo Moisés, hermanos, o su cuerpo específicamente, estaba en disputa por el arcángel Miguel y Satanás. De hecho, Deuteronomio también, específicamente Deuteronomio 34, habla respecto a lo que es también la tumba de Moisés, la cual fue en un lugar donde nadie podía encontrarla. Por lo tanto, vemos la salida de escena de Moisés bastante especial. A su vez también, si usted hace un énfasis en lo que fue la salida también inusual de Elías, va a recordar inmediatamente lo que sucede también con el carro de fuego, hermanos. Elías fue arrebatado también de lo que es esta esfera terrenal, hermanos. Por lo tanto, vemos dos casos específicos, hermanos, de Moisés y Elías, quienes tuvieron una salida inusual, y estos dos hombres están con el Señor Jesucristo, hablándole respecto a lo que va a ser su partida, y obviamente señalando también lo que iban a ser las glorias que él iba a experimentar también posterior a lo que iba a ser su muerte. Bueno, esto es algo hermoso. De cierta manera vemos que los mismos discípulos también fueron testigos de estas palabras. Los textos dicen que ellos estaban un poco cansados, pero aún así se permanecieron despiertos y vieron también lo que sucedía. Bueno, el punto es, hermanos, la muerte del Señor Jesucristo tuvo un anuncio específico, fue anunciado también 3 veces por el Señor Jesús. La 4ª vez ya fue en la cena del Señor. Y a su vez también ese anuncio respecto a lo que iba a ser su muerte y resurrección fue algo de interacción también dentro de lo que fue el monte de la transfiguración. Moisés y Elías estuvieron interactuando con el Señor Jesucristo respecto a este tema, con el fin también de fortalecerlo a él y de fortalecer también los ánimos de aquellos que habían recepcionado esta noticia de la muerte del Señor Jesús. En ese caso, en el monte de la transfiguración, había sido Pedro, Jacobo y Juan. Hermoso, hermoso. O sea, hay un propósito claro, hermanos, en lo que es también esta venida del Señor Jesucristo. Esta dirección también hacia Jerusalén para, de cierta manera, ahí se cumpla lo que Él ha anunciado. Y así fue, hermanos. Así fue. Después de todos estos anuncios ya llega la institución de la cena. Ya sabemos que ahí el mismo Señor Jesucristo también les habla a sus discípulos, les dice también de que uno de ellos le entregaría. También dentro de lo que es esa misma cena, le habla a Pedro y le señala de que él mismo le iba a negar 3 veces antes de que cante el gallo. El mismo Señor Jesucristo señalando lo que iba a suceder con su vida, y también que otras personas iban a también negarle, otras personas también iban a, de cierta manera, también venderle, hermano, que es el caso de Judas. Bueno, en Getsemaní, hermanos, ya vemos lo que es la aflicción de nuestro Señor Jesucristo.
señalándole al Padre también lo que iba a ser este tiempo también de aflicción. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entendiendo también de que Cristo sabía en su omnisciencia también lo que iba a suceder también en relación a lo que es también el padecimiento y lo que eran también todas esas cosas que iba a recibir de parte de los hombres en cuanto a lo que son los azotes, la misma corona de espinas, los mismos escupitajos y tantas cosas que el Señor Jesús iba a padecer en ese tiempo. Por lo tanto, en Getsemaní lo que hace el mismo Señor Jesús es señalarle si hubiese otra forma de morir. Pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él hizo la voluntad del Padre perfectamente. Bueno, luego de Getsemaní vemos el arresto del Señor Jesucristo, el juicio ante los principales también, hermanos, donde también recibió puñetazos, donde también, hermanos, personas testificaron en contra de Él, eran testigos falsos. Luego también fue llevado donde Pilato, acusado también de que estaba causando males también al pueblo de Roma. También ante Herodes. Herodes lo menospreció, hermanos, lo avergonzó de cierta manera. De hecho, el mismo Señor Jesucristo ante Herodes no profirió palabras, no dijo absolutamente nada, hermanos, no consideró tampoco a Herodes. Y posterior a eso fue la sentencia, ya usted bien sabe. El mismo Señor Jesucristo fue puesto con Barrabás y el pueblo de Israel lo que hizo fue específicamente votar o escoger que se libere a un asesino. Y posterior a aquello fue la cruz. Todas estas cosas que son parte del padecimiento del Señor Jesucristo, son parte de lo que es la pasión de nuestro Señor Jesús, fueron anunciadas, hermanos. El mismo Señor Jesucristo tenía noción de ellas, Él las sabía, Él tenía claridad respecto a lo que era entregar su vida. Él entregó su vida y la volvió a tomar, hermanos. Él estaba claro con respecto a eso. Ahora llegó el punto culminante en el cual ya es hora que se cumpla, y eso sucedió en el momento de ir a la cruz del Calvario. Bien. Ahora, en este último punto, ya para ir terminando, se va a dar cuenta de que la gloria venidera tiene un propósito, hermanos, y esa gloria venidera también puede ser de aplicación a nuestras vidas. ¿De qué sirve también lo que es la enseñanza de la cruz, la doctrina de la cruz, si realmente no tiene una aplicación a nuestra vida? Siempre lo que es la sana doctrina, hermanos, va a producir en nuestra vida buenas obras. Por lo tanto, el entender, hermanos, los propósitos de la cruz nos van a ayudar a poder también persistir en momentos difíciles de pruebas, considerando lo que es la gloria venidera también que se ha de manifestar en nuestras vidas, como dice Romanos capítulo 8. Más antes de aquello, yo quisiera que viéramos Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3, ya para ir terminando ya este tiempo. Hebreos 12, 2 y 3. Y se va a dar cuenta de algo hermosísimo, hermanos. Que es un ejemplo para nosotros. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, hermoso texto. Si usted se da cuenta, hermanos, él puso delante de él el gozo, hermanos, antes de hacer un énfasis en lo que es el sufrimiento y los padecimientos que él iba a tener previamente a lo que era su muerte, hermanos. Él, como sabía, hermanos, con respecto a la gloria posterior a la muerte, que es la resurrección, hermanos, él hizo un énfasis en lo que es esa resurrección, en lo que es la victoria, en lo que es la exaltación que él iba a tener a la diestra del Padre, únicamente por ser obediente, hermano. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Se enfocó, hermanos, no en el dolor, sino que se enfocó en ese gozo puesto delante de él, hermanos. Y sufrió la cruz. Ahí está el texto, hermanos. Y el versículo 3 es algo que debemos nosotros considerar también en nuestra vida, porque es una aplicación a nosotros también, hermanos. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hermanos. Específicamente yo puedo encapsular esto en lo que es una afirmación de que nosotros también debemos poner nuestros ojos, hermanos,
Ya sabemos que en Cristo, hermanos, por sobre todas las cosas. Y a su vez también poner los ojos en lo que es esa gloria venidera, hermanos, que se ha de manifestar, como dice Romanos capítulo 8, hermanos. Esa exaltación que vamos a tener en un tiempo determinado. Y ahora quizás estamos pasando por momentos difíciles, hermanos, por momentos de prueba, por momentos de aflicciones también, por consecuencia también de lo que es también el área económica, el área de salud, el área de la lejanía de nuestros familiares. Probablemente estamos en un padecimiento del cual estamos también nosotros desenfocándonos realmente de lo que es las cosas de Dios. Es por eso que el ánimo en este tiempo, hermanos, es específicamente a que pensemos, meditemos en aquellas glorias que se nos vendrán cuando se manifieste el Señor Jesucristo, cuando estemos reunidos con Él, hermanos. Y de esta manera persistir, perseverar en lo que es la prueba, hermanos, perseverar en el momento de la aflicción, perseverar también en lo que es el tiempo de lo que es la aflicción, hermanos. Y así vamos a estar siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, quien, puesto directamente el gozo delante de Él, sufrió la cruz, hermanos. Ese es el ánimo que yo quiero dejarles en esta Semana Santa, hermanos, considerar lo que es la cruz de Cristo, considerar también cuál fue la perspectiva de Cristo en relación a lo que fue ese sufrimiento, hermanos, que ciertamente Él conocía también las glorias que vendrían posterior a eso y fue y sufrió la cruz. Fue un ánimo para Él. Fue también algo que le fortaleció para ir a la cruz, hermanos. Fue algo que Él quiso hacer, hermanos, entendiendo las glorias venideras, y fue a la cruz, hermanos. Fue abofeteado, fue también escupido, pusieron también corona de espinas en su cabeza, y a la vez también fue una persona, hermanos, que fue latigada constantemente antes de llegar a la cruz, pero en su mente, hermanos, estaba el gozo de la gloria de la resurrección, hermanos. Bueno, espero en Dios que esto les pueda ayudar, hermanos, en su estudio. Puedan también ahí meditar también en lo que son estos versículos, meditar también en lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez también podamos practicar, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, que realmente nos ayuda en tiempos difíciles. Bueno, gracias por este tiempo, hermanos, que pudieron apartar también del estudio. Dentro de poco nuestro hermano Juan también va a estar subiendo el video de lo que es las peticiones de oraciones, así que estén atentos también a lo que él va a estar ahí compartiendo dentro de un rato también en cuanto a lo que es también la segunda parte que siempre tenemos en la reunión de oración. El Señor les bendiga y estamos en comunicación, hermanos. Cualquier cosa, está mi WhatsApp abierto, puede contactarme, podemos hablar, podemos ahí también disfrutar de la comunión, incluso a la distancia. El Señor les bendiga.